Hola chicos, en esta ocasión vamos a estar abordando cómo crear nuestra arquitectura en N capas. Vamos a estar utilizando en nuestra arquitectura las siguientes capas. Por acá a la derecha tenemos la capa de entidades o la Entity Layer, que le vamos a denominar en siglas L. Luego de abajo hacia arriba tenemos nuestra capa de acceso a datos, que le vamos a denominar DAL. Luego tenemos nuestra capa de negocio, que le vamos a llamar BLL, y nuestra capa de interfaz gráfica, que le vamos a denominar UI. Por el momento no nos vamos a sentar en esta capa, solamente nos vamos a sentar en estas tres. Vamos a estar utilizando como capa de interfaz gráfica el proyecto de consola que hemos desarrollado en los videos anteriores. Y vamos manos a la obra entonces. Aquí tenemos nuestro proyecto, que recuerden que teníamos nuestro proyecto de consola con algunos ejemplos que hemos hecho. En esta ocasión, para agregar un nuevo proyecto acá, nosotros vamos a darle clic derecho ahora sí a la solución. Recuerden que la solución agrupa varios proyectos. Le vamos a dar a agregar y en este caso le vamos a decir nuevo proyecto. Pero aquí hay algo particular. El proyecto que vamos a crear no es otro proyecto de consola. Es un tipo de proyecto que se le conoce como librería de clase. Vamos a buscar ese proyecto, seleccionando, bueno, primero el lenguaje, la plataforma, y aquí en vez de consola, vamos a buscar el que dice biblioteca. ¿Ya? Vamos a seleccionar este tipo de proyecto que dice proyecto para crear una biblioteca de clases de .NET. ¿Ya? Lo creamos y aquí le vamos a poner el nombre de la capa. La primera capa que vimos es la EL. Le damos siguiente y aquí lo vamos a dejar con el mismo framework que es la versión .6. La creamos y esta clase que se genera automáticamente la podemos eliminar porque no la vamos a utilizar. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya tenemos seleccionado acá, seleccionada biblioteca de clase, pero ahora lo vamos a hacer con la capa de datos o la DAL. Le damos siguiente, vamos a dejar el mismo framework y creamos. Y ahora vamos a crear nuestra capa de negocio, que se le conoce como BLL. Le damos siguiente y le damos crear. Aquí ya tenemos nuestra capa. No se preocupen en el orden, ¿verdad? Que están. Aquí vamos a eliminar las clases que se crearon automáticamente. ¿Por qué no las vamos a estar utilizando? Las vamos a personalizar nosotros desde cero. Entonces aquí eliminamos esa clase y de la BLL también vamos a eliminar la clase. Entonces aquí tenemos nuestra clase L, nuestra clase DAL, nuestra interfaz gráfica y la clase BLL. Si quisiéramos tener esto en orden, tendríamos que agregarle un número para que se vaya ordenando. Es importante cambiar nombre para que quede las referencias también. Sin embargo, yo no recomiendo hacer esto. Ya a ver por qué. Listo. Ese sería el orden. Supongo que este le damos 4. Ahorita tenemos 4 capas. Vayamos a ver qué pasó. En este caso con la L. Cuando nosotros agreguemos una clase acá
Vamos a agregarla solo para ver qué pasa. Eso es por lo cual yo no recomiendo hacer eso. Cuando nosotros agregamos el punto, el nombre de espacio comienza a dar error. ¿Ya? Es por eso que no se debe de hacer eso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irle a quitar eso. Si nosotros tal vez le quitamos el punto, vamos a ver qué pasa si le quitamos el punto. Esto lo hago mucho hecho para que ustedes vean algunos errores que nos podemos enfrentar cuando estamos renombrando nuestros proyectos, cuando estamos creando nuestro proyecto y le estamos dando nombres. Entonces, ahora no es que no se pueda, porque podemos quitarle el nombre de espacio al punto, pero a veces nos topamos con esos inconvenientes y no sabemos cómo resolverlo. Yo le quito aquí el punto. Supóngase, yo quito el punto y listo. No pasó nada. ¿Ya? Pero vamos a ver qué pasa ahora. Si yo le digo aquí, agregado, clase. Y ahora me vuelve a dar problema. ¿Verdad? ¿Por qué me está dando problema ahora? Porque los nombres de este tipo de objetos no pueden comenzar con un número. Igualmente las clases. En segunda regla que debemos de nosotros acordarnos siempre. Por eso no pueden empezar estos nombres de proyectos con un número. Así que, como les decía, no se preocupen si aquí no se ve ordenado. Dejémoslo así. Simple y sencillamente tenemos que saber para qué sirve cada uno de ellos. ¿Ya? Para que no nos estresemos con eso. Listo, ahora sí vamos a crear en la L vamos a ver, una clase. Y todo bien. ¿Ya? Listo, aquí vamos a eliminar esta clase. Bueno, así se crea la arquitectura, pero hay algo importante que debemos de tener claro nosotros, y son las referencias de proyecto. Vamos a hacer este ejemplo. Si yo vengo acá y creo una clase en la EL, así la voy a dejar como clase 1 para hacerlo. Y yo estoy en Nadal. Voy a crear otra clase aquí. Aquí sí le voy a poner nombre. Ejemplo, le voy a poner public. Y a la clase de la EL también le voy a poner public. Fíjense bien qué pasa acá. Si yo aquí dentro de la DAL, yo quiero mandar a llamar a esa clase que se llama clase 1 y utilizarla. No tengo acceso. Ok. Vamos a suponer que aquí hago un using y mando a llamar el nombre de espacio EL. No existe. ¿Por qué? Porque mis proyectos no tienen ninguna conexión entre ellos. No se están comunicando entre ellos. Para eso nos sirven las famosas referencias o dependencias, como lo entendamos mejor. Entonces, para yo poder utilizar el proyecto EL dentro del proyecto DAL, yo necesito decir que mi proyecto DAL depende del proyecto EL. Entonces yo le digo, voy a agregar una referencia del proyecto. Y aquí me aparece la EL. Entonces digo, mi, mi capa DAL depende de la capa EL. Cuando yo hice eso, y yo despliego en la capa DAL las dependencias, y veo aquí donde dice proyecto, yo veo que yo tengo una dependencia hacia el proyecto EL. Ahora sí se están comunicando.
Si yo pongo acá class 1, no la sigo viendo porque me falta algo, y es el using al nombre de espacio. Using, ahora sí me aparece el nombre de espacio. Por lo tanto, vamos a ver aquí. Ahí está. Ahora sí tengo acceso a la clase 1 que está dentro del proyecto EL. Y de esa manera yo logro que se comunique mi proyecto DAL con mi proyecto EL. ¿Ya? Sin embargo, desde mi proyecto EL, vamos a hacer algo. Yo no puedo mandar a llamar mi nombre de espacio DAL. ¿Ya? Yo no puedo hacerlo. Esa es parte de la magia de la programación orientada a objetos. En este caso es solo una vía. Vamos de la EL a la DAL. Pero de mi capa EL no podemos tener acceso a la capa DAL. Eso sería una referencia redundante y no lo permite. ¿Ya? Suponiendo que nosotros pensemos hacerlo y le decimos, vamos a hacer acá una referencia, voy a agregar una referencia de proyecto a mi capa DAL. Inmediatamente me dice, no se puede agregar la referencia. Si agrega este proyecto como referencia, se producirá una dependencia circular. Así que no vamos a poder hacerlo. De esta manera es que logramos que se comuniquen dos proyectos. Yo voy a eliminar esas clases para que queden limpias las capas, la capa L y la capa DAL. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Como vimos en el diagramita, mi capa DAL utiliza una dependencia de la capa EL, pero ahora mi capa BL necesita una dependencia de mi capa DAL para poder funcionar. Entonces yo me voy a mi capa BL y le voy a dar agregar referencia de proyecto y voy a marcar la DAL. ¿Ya? Ahora, mi interfaz gráfica necesita una referencia de las dos capas anteriores. En este caso vamos a utilizar la BL porque ya la BL se comunica con la DAL, por eso no necesitamos tener la DAL aquí. Y necesito la entidad para poder hacer referencia a todas las clases que tenemos acá. Entonces, la capa de interfaz gráfica va a hacer referencia a la EL y va a hacer referencia a la BL únicamente. Con eso que estamos logrando, tenemos aislada la capa de datos. ¿Ya? Ese es el fin que buscamos. Por eso aquí la interfaz gráfica, que es esta, creación de proyecto, el proyecto de consola, le vamos a agregar una dependencia a la DAL y a la BL y a la L. Le vamos a dar a aceptar. Y listo. Así es que va a estar intercomunicado nuestros proyectos. Y eso ha sido todo por este video. Nos vemos en el próximo.